túneles auxiliares. La bella ruta sur del túnel de San Gotardo cruza por un gran número de puentes impresionantes. Las laderas medias de la ruta norte tienen un gradiente de 22 milésimas, pero aquí, a mitad de la ruta sur, nos encontramos con pendientes más suaves de unas 18 milésimas. Tres clases diferentes de caminos se encuentran aquí: la vía férrea, la carretera departamental y la autopista. Es el avance del progreso. Desde el primer día, la línea de San Gotardo representó un enorme éxito de explotación para sus constructores. No fue una sorpresa, era de esperar. A comienzos de los años 80 del siglo pasado, la compañía del ferrocarril del San Gotardo pudo ofrecer todas las ventajas del tráfico directo transalpino. No existía la competencia del tráfico aéreo, ni tampoco la del tráfico rodado por carretera. Faltaba mucho tiempo aún para que ambos aparecieran. Su único gran rival sería la conexión con Berna, Lötschberg, Simplon, pero no entró en servicio hasta 1913. En 1884, el viaje entre Basilea y Lugano, en el expreso del San Gotardo, se realizaba casi en 9 horas. Un viaje mucho más corto y agradable que el que se llevaba a cabo en aquellas traqueteantes diligencias atravesadas por frías corrientes de aire. En la actualidad, un expreso Eurocity tarda solamente 4 horas. Después de largas y difíciles negociaciones, el ferrocarril del San Gotardo fue adquirido e incorporado a la red de los ferrocarriles federales suizos. Ello representó un importante paso para el desarrollo y el mantenimiento de la línea. 12 años después, en 1921, la línea fue electrificada. Aquella medida supuso una innovación radical. Pensemos que en la vecina Alemania no había comenzado siquiera la época dorada del viaje a vapor de la Reichsbahn. Pero sea como fuere, al menos durante los primeros 40 años de la historia del ferrocarril del San Gotardo, los trenes a vapor fueron los auténticos protagonistas de las vías y realizaron una sufrida labor, traccionando convoyes en un recorrido especialmente difícil. El tráfico a vapor en la línea aumentó y con este aumento floreció el ferrocarril del San Gotardo. Hubiera sido una imperdonable omisión el ignorar la era del vapor del ferrocarril del San Gotardo. Para ello nos vamos directamente a Lucerna, a visitar el Museo Suizo del Transporte. En enero de 1882, esta locomotora se encontraba soltando humo por el interior del recientemente construido túnel de San Gotardo. Transportaba el correo a ambos lados del paso. Ya lo hacía antes de la inauguración oficial del ferrocarril en junio de aquel año. Esta modesta y vieja máquina a vapor solamente necesitaba un hombre que la atendiera. Esta es una C56 tipo 150 construida por SLM de Winterthur. Era la última y más potente de todo aquel ilustre grupo de máquinas a vapor que estuvieron en el servicio del ferrocarril del San Gotardo. Entre 1913 y 1917 había en servicio 30 de estas locomotoras de 4 cilindros y simple expansión para usos generales. Sin embargo, aquellos gigantes de hierro serían pronto relevados para siempre del San Gotardo por las potentes locomotoras eléctricas de la clase E.
Las C-56, que todavía estaban en sus primeros años de vida, soportaron varias décadas de trabajo sobre las todavía sin electrificar vías de los ferrocarriles federales suizos. Además, realizaron trabajos de maniobras en las estaciones de clasificación. Este documental de archivo de los años 50 muestra a una C-56 recorriendo la línea Cadenazzo-Luino. Este trayecto fue finalmente electrificado en 1960. Hasta aquel momento el tráfico en este tramo de la ruta de Tessin había sido remolcado exclusivamente por máquinas a vapor. Pero en tales rutas, estas voluntariosas máquinas no pudieron nunca demostrar de lo que eran capaces. Y la velocidad máxima de las C-56 tampoco era como para presumir. Lo más que alcanzaban eran los 65 km/h debido a su pequeño diámetro de rueda. Y es que la línea del San Gotardo era todo un desafío para las máquinas de su tiempo. Las C-56, con sus 5 ejes tractores y más de 1.500 caballos de potencia, tenían que emplearse a fondo para arrastrar en aquella época trenes de 320 toneladas a velocidades de 30 km/h a todo lo largo y lo ancho de los impresionantes parajes alpinos. Nos hubiera encantado poderles mostrar el resoplar que producía un monstruo de este tipo cuando cruzaba los Alpes, pero desgraciadamente todos los registros sonoros de la época se han perdido. Lo que están oyendo no es sonido original. Estas imágenes fueron tomadas en 1920. Nos muestran cómo se llevó a cabo la electrificación en la línea del San Gotardo. Fue la gran carestía de carbón reinante durante la Primera Guerra Mundial la que obligó a los ferrocarriles suizos a cambiar la energía de tracción de sus locomotoras. En Suiza no hay carbón, pero sí abundancia de agua. Los ferrocarriles federales suizos construyeron innumerables presas y centrales hidroeléctricas como esta de Amsteg. Hacia finales de mayo de 1921 ya era posible realizar un trayecto en un tren eléctrico entre Etzfeld y Bellinzona. Aquí tenemos una BE-46 de 1919, la primera locomotora eléctrica de alta velocidad del San Gotardo con 2.320 caballos y una velocidad máxima de 75 km/h. Este curioso material filmográfico también data de principios de los años 20. Vean qué curioso vehículo, un autocar descapotable, o mejor dicho, cabriolet, para utilizar la terminología de la época. Esta locomotora de extraño aspecto fue conocida con el nombre de cocodrilo. En aquellos días el trabajo de los guardafrenos era duro y comprometido. Dos BE-46 en doble tracción con una gran carga a lo largo del viaducto del Amsteger. Con sus 2.320 caballos de potencia, podían arrastrar trenes de 230 toneladas a 75 km/h por el San Gotardo. Una vista del pueblecito de Basen tal como era hace más de 70 años. Aquí vemos la entrada norte del túnel de San Gotardo en la ruta Göschenen-Andermatt. El orgulloso maquinista en su BE-46. Las legendarias Cocodrilo han vuelto otra vez al servicio activo. En el pasado desempeñaron un papel clave transportando mercancías en la línea de San Gotardo. Durante muchos años se encargaron del trabajo de más difícil compromiso. 33 de esas encantadoras y personalísimas locomotoras del tipo CE-68 fueron encargadas por los ferrocarriles federales suizos entre 1920 y 1922. Fueron utilizadas en la línea del San Gotardo para transporte de mercancías. De 1925 a 1927 se fabricó